¿Y eso de la tolerancia qué es? Pues mire usted, la UNESCO tiene definido 4 pilares básicos para la educación, siendo uno de ellos aprender a vivir juntos. Aquí hay una clara alusión a la tolerancia y para una sana y gratificante convivencia. Dijo Abraham Lincoln en cierta ocasión que todos los humanos nacen iguales, pero es la última vez que lo son. ¿Qué es pues la tolerancia? Pues la tolerancia es simplemente el respeto y la consideración hacia las formas de pensar, de sentir y de hacer de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. La tolerancia debería de ser una práctica común entre los seres humanos, pero por el contrario, cada vez tenemos posturas más encontradas. Algo que se ha convertido en el pane nostrum cotidiano es algo llamado intransigencia. Sin embargo, aquel que no esté de acuerdo conmigo no necesariamente tiene que ser peor que yo. Debemos entender que todos tenemos marcos referenciales distintos, incluso si hablamos de miembros de la familia, incluso llevándolo más lejos entre propios hermanos o padres e hijos. Pero ello no nos debe de dar pie para descalificar aquello o aquellos con los que uno colisiona por no estar en la misma vía de entendimiento. Hay veces que estalla la intransigencia en las cosas más nimias, como puede ser, que digo yo, en una pareja, pues el querer ir a ver una película distinta o al volante de un coche. Vamos, que yo he sido testigo de personas muy educadas que han coincidido que han ido conduciendo delante mía del coche y han tenido un pequeño tropiezo con el de delante porque le ha frenado, que digo yo, de repente, y se han bajado y han tenido una gresca. Bueno, yo los he visto de llegar hasta a las manos, y digo de personas totalmente educadas y perfectamente agradables en su vida normal. Porque parece ser que es muy difícil decir aquello de yo no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión. Nos gusta sentirnos en posesión de la verdad y todos sabemos el precio que conlleva esta postura. Miren ustedes, hay una anécdota referida a Federico II de Prusia, siglo XVIII, era un rey liberal. En cierta ocasión le fueron los ministros diciendo que habían puesto un pasquín en el centro de la ciudad en el cual se atentaba de palabra contra una monarquía y contra él mismo. Entonces le llevaron el pasquín para que lo viera porque él quiso verlo, y cuando lo leyó pues le dijo a los ministros: dice, quiero que este pasquín lo pongáis en letras más grandes de lo que están, más claras, y que lo pongáis en el lugar más visible de la ciudad. Hombre, los ministros cuando escucharon aquello pusieron el grito en el cielo y le dijeron: Majestad, es que está atentando contra vos y contra la monarquía, como decía antes. A lo que les contestó el rey. Dice, el pueblo y yo tenemos un acuerdo. Yo dejo a mis súbditos decir lo que quieran y ellos me dejan a mí hacer lo que me dé la gana. Pues yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que es la tolerancia. La tolerancia es, como decía, y abundando en el término, la expresión más clara del respeto por los demás. La intolerancia, en cambio, por lo que se caracteriza por querer imponer la propia voluntad a toda costa. Un ejemplo muy evidente en la sociedad actual es la violencia de género. Y ahora quiero analizar una cosa muy interesante y muy importante, y es que no se debe de confundir la tolerancia con la debilidad. La persona tolerante no es una persona débil, absolutamente para nada. La diferencia está en que el tolerante se contiene, mientras que el intolerante explota. Asimismo, es más generoso frente al orgullo soberbio a contrarios. ¿Cuál es el origen de la intolerancia? Pues mire usted, o miren ustedes, entre otras cosas viene, como tantas otras cosas, de la ignorancia y del temor ante lo desconocido. Por ejemplo, pueden ser orígenes culturales, étnicos, religiosos o políticos. Y ya la gravedad se dispara totalmente cuando se aproxima peligrosamente al fanatismo. Ejemplo claro, hemos tenido estos días recientes con el atentado que ha habido con la maratón en Boston, que a mí me resulta más sorprendente e intolerable que unas personas que han sido educadas en un país, que han sido acogidos, que han vivido, educado, y cuando pasa uno cierta edad y alcanza una cierta edad, lo premian o agradecen cómo se ha portado con ellos poniendo una bomba. La intolerancia viene también de los niños, quizás no hemos sabido hacer respetar como padres a esos niños, hacer respetar a los demás. Y
Ya para terminar en la recta final, pues hay métodos para ser más tolerantes. Bueno, métodos hay, ¿no? Pero es una cosa más bien que sobre la marcha tenemos nosotros que aprenderlo, ¿no? Contar si acaso hasta 100, que es el más clásico de los métodos, antes de sacar la espada y liarse a mandobles. No prejuzgar de entrada a la gente, escuchar sus argumentos y sobre todo, si es posible, practicar la empatía. ¿Que todo esto es muy difícil? Pues claro que es difícil, pero no es imposible de lograr. Y si resulta imposible, pues acudamos a la cita de Robert Frost, que dice que, a ver si le recuerdo, un buen vallado hace buenos vecinos. O si queremos bajar y sacar un ejemplo más sencillo de cita, pues cada uno en su casa y Dios en la de todos. Hasta el próximo comentario.